Buen día, doctor. Soy Jonel Modesto Cárdenas Quispe. En esta oportunidad voy a exponer sobre la historia del derecho peruano, la Constitución Política de 1920. A lo largo de nuestra historia, el Perú ha tenido 12 constituciones. Una de las más importantes es la Constitución Política de 1920, por su centenario y porque surgió el constitucionalismo. La Constitución de 1920 se basó y se inspiró en las constituciones anteriores, acotando o recogiendo los aciertos y desaciertos. La historia del derecho peruano comienza con la promulgación de la Constitución Política que se dio el 12 de noviembre de 1823, la misma que consagraría la división del poder del Estado en tres funciones o poderes, que sería legislativa, ejecutiva y judicial. Anteriormente, se anota que en el periodo que ya desde 1820 hasta 1965 convivieron normas coloniales como normas nacionales, hecho que se reviste a nuestro sistema jurídico normativo de una significativa particularidad, la contradicción. Ramos Núñez destaca el impacto de la nueva situación. El ejemplo de ello es que para los indígenas se estableció que no podían ser tratados despectivamente con denominaciones como indios, indígenas o naturales. En su lugar debía de llamárseles peruanos, por lo mismo que el 8 de abril de 1824 se ordenó el reparto de tierras a los indios y posteriormente para los españoles residentes, luego del derrumbe, de la culminación del sistema colonial, se prohibió el uso de la capa, así como la realización de acciones que alterasen el orden y la independencia. En este contexto, un primer antecedente del Código Civil lo hallamos en el presente, en el que presentó Manuel Lorenzo Vituarde. El oncenio de Leguía no deja de ser un periodo polémico por sus luces y por sus sombras, porque surgió de un golpe de Estado y el régimen implementó una reforma constitucional que derogó el texto de 1860 en favor de una nueva constitución, la de 1920, aprovechando el centenario de dicho texto que dio inicio al constitucionalismo social en el Perú. Este artículo busca brindar un acercamiento a las circunstancias que marcaron su origen y derogación, las reformas que implementó y su continuidad en el tiempo. En la Asamblea de 1919, Leguía lanzó un manifiesto ese mismo 4 de julio, en el que afirmaba que nada defendería al Perú en la marcha hacia los ideales, reforma interna y reivindicación de sus derechos, ideas ante lo que todo sacrificio sería insignificante para alcanzar tales fines. Leguía asumiría el mando por un término de 2 meses, convocando elecciones para conformar la Asamblea Nacional, a fin de modificar la Constitución de 1860. En el debate constitucional que se dio el 1 de octubre de 1919, la Comisión de Constitución había firmado su dictamen en mayoría, incluyendo su proyecto de reforma constitucional. La Comisión, en el desempeño de su encargo, ha procedido haciendo una revisión general de la Constitución vigente, reclamada por la naturaleza misma de las reformas aprobadas por el plebiscito, pues refiriéndose ellos, ellos a varios puntos de la Constitución relativos a garantías nacionales e individuales, a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, a la creación de los congresos regionales y Consejo de Estado y autonomía de los consejos provinciales. Deben ser integradas, concordadas y complementadas en las secciones y títulos respectivos de la Constitución vigente. Eso es todo de mi parte. Doy el pase a mi compañero. Gracias. Muy buenas noches, doctor. En este momento me gustaría explicar algunos puntos importantes acerca de nuestra Constitución peruana del año de 1920, o la Carta del año de 1920. Podemos encontrar ciertos y relevantes aspectos, como que, primeramente, podemos mencionar a Augusto B. Leguía, que fue uno de los principales precursores de esta Constitución. ¿Y por qué menciono esto? Lo menciono porque Augusto B. Leguía había ganado las elecciones contra el civilista Pardo. Pero, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que Augusto B. Leguía
como ya estaba muy acostumbrado a la época, hizo una revolución y una revuelta ante las elecciones que había supuestamente perdido ante Pardo. Un- Leguía hizo esto porque él suponía y ciertamente estaba con mucha firmeza diciendo que hubo un fraude y por ende, como él gozaba de gran aceptación popular, todas las masas lo apoyaron. La ciudadanía peruana de ese tiempo lo respaldaba muchísimo por razones muy certeras. Y así pasó. Y ese fue el inicio del conocido Oncenio de Leguía. ¿Y por qué el Oncenio de Leguía fue tan relevante? Pues ciertamente en este oncenio pasaron muchos aspectos interesantes que me gustaría abarcar ahora mismo, doctor. Aspectos tan interesantes como que esto se desarrolló en el periodo post Primera Guerra Mundial. Y bajo este aspecto me gustaría mencionar los siguientes puntos, que fue promulgada primeramente, como ya dije, por el presidente Augusto B. Leguía en el oncenio de Leguía, contaba con 19 títulos y 161 artículos. Fue la novena Carta Magna de la República, promulgada un 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional. Siguió un cambio, si no cambió con la tradición decimonónica de ocuparse con la nación y el Estado, reconoció la libertad y conciencia en el artículo 23 de esa Constitución por primera vez en la historia. Estableció tres tipos de garantías: individuales, nacionales y sociales. Se agregaron garantías fiscales para fortalecer muchos aspectos. Y a diferencia de la Carta de 1860, esta Constitución extendía la pena de muerte hasta el punto de traición a la patria, no solo por homicidio calificado, como previamente era. Presentó un gran avance referente a los derechos fundamentales, ya que se logró el establecimiento de la prohibición de alguna ley o autoridad, ya que en ese contexto fueron capaces de suspender las garantías individuales. Dedicó dos artículos al ámbito educativo, el artículo 53 y el artículo 54. Se introdujeron distintos modelos parlamentarios en esta de la Constitución Política de 1856, como referencia, por supuesto, con la finalidad de contrapesar el poder presidencial, de esa forma determinando de generar el hibridismo de esta Constitución, que por ende no fue la excepción. Aconteció en el panorama post Primera Guerra Mundial, como dije previamente, y a raíz de ello se enfocaron en darle un mejoramiento al Ejecutivo con amplia intervención a la resolución de problemas a nivel nacional. Se designó como Consejo de Ministros y como encargado de gobierno el Consejo de Ministros, ya que en cualquier emergencia, ya sea en el caso de muerte o discapacidad del presidente, que se llega a presentar, ya tenía un relevo. Estableció la figura del Consejo de Estado. Estableció en el artículo 113 que el presidente solo gobernaría durante un periodo de 5 años, sin la opción de reelección, ratificando así la similitud con la ya mencionada Constitución de 1860. Y cabe resaltar que la Constitución del año de 1860 fue insólita porque fue en ese tiempo, al menos contemporáneamente, una de las constituciones políticas que más duraron en la historia del Perú. Dicho eso, me gustaría mencionar que también fue muy caracterizado por tener muy avanzado el ámbito del criterio social. Creó reformas políticas y sociales fundamentales para lidiar con los problemas que acontecían en el Perú en ese tiempo. Y ese dato importante, tuvo una importante influencia e inspiración en las constituciones como la de México, la del año de 1919, la Constitución de Querétaro, que fue una gran influencia para el continente latinoamericano, y sobre todo la Constitución alemana de 1917. Pero en especial la Constitución de Querétaro de México tenía un carácter civilista. Y bajo estas dos constituciones que mencioné, es la Constitución de 1920 tomó interesantes prospectos y referencias para mejorar el orden público y el bien colectivo con esta nueva constitución que estaba en camino a ser escrita y ya seleccionada en el gobierno de Augusto B. Leguía. Y no me gustaría también dejar de lado un tema importante que por supuesto es el derecho constitucional peruano. Primeramente, el derecho constitucional peruano es considerado como una ciencia y rama del derecho público, ya que se enfoca directamente en estudiar con firmeza la naturaleza y los principios y todo lo referido acerca de la norma constituyente. Se basa en garantizar el cumplimiento de la Constitución de una manera de función organizadora del Estado. Y también me gustaría definirlo como un conjunto de normas, reglas y principios que se basan en crear los valores más importantes y fundamentales del Estado. Su principal objetivo era un estudio radical en ver y analizar la forma de organización del poder del Estado. En este contexto, me gustaría decir que la norma principal del derecho constitucional peruano es la Constitución vigente actual, del año de 1993. Pero este tipo de especialidad abarcará una alta gama de valores y principios, haciendo referencia a la actual Carta Magna,
incluso hasta centrarse en puntos importantes como las garantías que se establecen frente al poder. Los principios y fundamentos de la actual constitución política del Perú tienen que verse reflejados y reglamentos que los regidores forman, en las acciones, y al mismo tiempo así como asegurarse del bienestar y protección hacia la ciudadanía. La Constitución política indica claramente que todo individuo que tiene derecho de estar en un ambiente equilibrado y adecuado para así garantizar un crecimiento libre y un pleno desarrollo de vida. Todos tienen como obligación y derecho a exigir ello. Además, tienen como principal objetivo el resguardo del Estado de Derecho, ya que es la norma principal del ordenamiento y considerada como un texto jurídico o político que estará buscando prevalecer a pesar de cualquier otra ley o normativa que sea promulgada o establecida, ya que también se encargará de cumplir la función reguladora de instituciones pertinentes del Estado y buscar el aseguramiento de una serie de derechos para la ciudadanía por medio y a través de la Constitución. La Constitución cumplirá la función de moldear y crear a toda costa la convivencia política y al mismo tiempo condicionará y motivará prácticamente la vigencia y aplicación en el texto de todas las formas posibles. Gracias. Contexto histórico a la Constitución Política de 1920. Después de la fatídica guerra con Chile, el Perú comenzó a tener una pequeña mejoría en cuanto a gobiernos democráticos constitucionales. El Partido Civil, como cabeza del gobierno peruano, inició la reconstrucción nacional del país, organizando y edificando la salud y educación en el Perú. Los principales opositores al Partido Civilista comenzaron a tildarlos de ser serviciales a la oligarquía limeña debido a la inacción en resolver los problemas sociales y la falta de mejoría en el sistema electoral que ocasionó que la población se organice en sublevaciones que protestaban por la denegatoria a distintos sectores del país a que expresen su voluntad popular en las elecciones. Durante los primeros 10 años del siglo XX, entre 1903 y 1912, hubo 4 presidentes con afiliación al Partido Civil, lo cual empeoró más la crisis. En 1904, el Partido Civil se enfrentó en una gresca entre sus militantes más jóvenes, por diversas razones, a la cual se sumó años después el problema que hubo entre los que apoyaban al presidente Leguía y los que no lo apoyaban, debido a lo represivo que fue su llamado oncenio, lo cual generó que el partido se fraccione en 3 alas, a la cual respondieron a los siguientes sectores oligarcas. El sector pradista, que velaba por los intereses de las industrias y los bancos. El sector neopartidista, que velaba por los intereses de los agroexportadores. El sector leguista, que velaba por los intereses de la clase media del país. La crisis tuvo su punto más álgido en 1912, en donde hubo protestas masivas que llegaron a ser violentas en algunas zonas del país, y por ende el Congreso tuvo que elegir como presidente de la República a Guillermo Billinghurst, el cual se enfrentó a una férrea oposición por parte de un Congreso controlado por la oposición del Partido Civilista. Esta pugna de poderes entre el gobierno ejecutivo y el legislativo conllevó un fallido intento del presidente Billinghurst a cerrar el Congreso mediante un autogolpe, con el objetivo de hacer una nueva constitución. Al presidente Billinghurst le salió el tiro por la culata porque le hicieron un golpe de Estado que conllevó al Congreso a nombrar como sucesor al coronel del ejército peruano, Óscar Benavides, poniéndole punto final a la bonanza democrática que tenía el país. Mientras todo esto pasaba en el Perú, al otro lado del mundo se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial, que generó que el Perú entre en una crisis económica debido al alza de precios y el costo de vida del país. El coronel Benavides fue sucedido por el presidente Pardo, que tuvo que hacerle frente a la crisis ocasionada por la Gran Guerra, y al no poder lidiar con la problemática, generó un gran descontento popular en el país. La crisis que trajo la Primera Guerra Mundial fue un golpe de suerte para el desterrado presidente Leguía, debido a que él fue un férreo crítico al gobierno de turno. Cuando la guerra ya había acabado, Leguía pudo regresar al Perú en 1919, y gracias al apoyo que recibió de los sectores más desfavorecidos del país y los gremios universitarios, junto con renegados del Partido Civilista, Augusto Leguía se pudo presentar a las elecciones. Sin embargo, en sonadas acusaciones de fraude, perdió y procedió a hacer un golpe arrestando al presidente Pardo, que estaba a pocos días de acabar su gobierno, con apoyo de los militares, bajo los cargos de cometer fraude en las elecciones. Leguía desterró a Manuel Pardo del país de la misma manera que hicieron con él. Durante el primer gobierno de Leguía, el Congreso no le permitió implementar medidas que le había prometido para mejorar el país,
Y para poder evitar la evidente obstrucción del Congreso y poder evitar los problemas que el Parlamento, con mayoría del Partido Civilista, le ocasionó durante su primer gobierno, la Liga consideró de vital importancia en un cambio para el país y por ende ordenó cerrar el poder legislativo, haciendo que se acabe con la agenda parlamentaria que existía desde 1895. Como conclusión, se puede decir que los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo no es algo nuevo. En el enfrentamiento entre los dos poderes del Estado se da desde el siglo pasado. Y también podemos darnos cuenta que esta guerra con Ucrania podemos tomarlo de ejemplo con la Primera Guerra Mundial. Como mencioné en mis diapositivas, hubo un alto coste en la vida de los peruanos debido a la guerra. Buen día, soy la alumna Santos Cárdenas Cielo Nicole. El día de hoy voy a hablar sobre el plebiscito constitucional, las características de la Constitución de 1920 y los tres tipos de garantías. El plebiscito constitucional. La idea de una reforma constitucional en 1860 no era nueva. Si bien la propuesta de reforma de 1897 quedó archivada, el público tenía la idea de la reforma desde al menos la época del primer gobierno de Leguía. El gobierno sucesor de José Pardo no prestó atención a esto, por lo que la capacidad de introducir reformas que le permitieran eliminar los elementos de control e implementar el autoritarismo recaía en gran medida en Leguía. Características de la Constitución de 1920. Es la Constitución del siglo XX, la primera Constitución del siglo XX. Está inspirada en la Constitución socialista alemana de Weimar y en la Constitución mexicana de Querétaro, 1917. Introduce el constitucionalismo social, es presidencialista, fue la novena Carta Magna de la República, obra de la Patria Nueva de Augusto Leguía, tuvo congresos regionales, garantías individuales, poder constituido, la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Constituyente, Mariano Cornejo. Las garantías fueron tres: garantías nacionales, garantías individuales y garantías sociales. Garantías nacionales. Por su importancia para la democracia de la época, el proyecto y posterior texto de constitución se ocuparon principalmente de las garantías nacionales, muchas de las cuales fueron aprobadas en sesión plenaria. Contrariamente a la Constitución de 1860, en 1920 se extendió la pena de muerte no solo al homicidio calificado, sino también a la alta traición. Garantías individuales. Las garantías individuales fueron contempladas por primera vez en los textos constitucionales peruanos. Procuró la abolición de todas las formas de esclavitud en un país donde estaba prohibido el trabajo privado, sin consentimiento ni numeración voluntaria, decía en el artículo 22, lo cual era importante para la raza indígena, quedando así prohibida la minería bajo contratos gancho. Garantías sociales. En la primera mitad del siglo XIX, los movimientos socialistas eran meras ideas confusas o primordiales, muestras de inadaptación social. Recién luego de 1860 empieza la acción estructurada y mundial, la preparación técnica y la construcción de partidos políticos para conseguir el poder, dejando acción directa el terrorismo en manos de los anarquistas. La Constitución de 1920 dedicó un extenso capítulo a las garantías sociales, tomadas en su mayoría del constitucionalismo alemán por medio de la Constitución de la República de Weimar de 1919 y en su aspecto más nacionalista del constitucionalismo mexicano por la Constitución de 1920. Gracias. Eso fue todo.